Bueno, estimados amigos del canal de YouTube, pues aquí me veis otra vez a lo mío. Esto es, a pedalear. Bueno, como hice ayer, que estaba comentando el libro Indignación Total de Laurent de Sutter, pensaba hacer otra media hora, en realidad son 36 minutos, de comentario de otro capítulo del libro de Laurent de Sutter que me está gustando muchísimo, que está además muy bien escrito, pero me voy a pegar a los acontecimientos y voy a hacer un comentario, bueno, un comentario no, una serie de reflexiones al pedaleo, como si estuviera en la rueda del hámster, sobre el debate electoral que anoche se emitió en Telemadrid entre los distintos candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Bueno, tengo que decir que desde que llegué a casa de dar una lección o una de las sesiones del curso que imparto sobre arquitectura contemporánea en el Reina Sofía, no tenía ningún interés en ver el debate, pero Manuela, mi mujer, todo el rato me decía, vamos a prepararnos, que empieza el debate, que empieza el debate. Bueno, yo le dije que prefería volver a montarme en la bicicleta, aquí, en la bicicleta estática, o mejor, porque no salíamos a dar un paseo al parque y, bueno, nos daba el aire y se me quitaba la cabeza las cosas que he estado contando durante 3 horas sobre arquitectura, especialmente sobre arquitectura postmoderna. Bueno, el caso es que dimos un paseo, hacía un poco de viento y llegamos a casa y Manuela seguía R que R y la verdad es que estaba decidida a ver el debate, eh, preparamos la cena y yo pues me escondí aquí en el despacho y pero de repente Manuela me empezaba a llamar, mira que empieza, mira que aquí están, no sé qué. Y bueno, pues allí que me fui a la salita donde tenemos el televisor y ya estaba montada toda la escenografía, ya habían llegado los candidatos, etcétera, etcétera. Bueno, supongo que muchos de vosotros habéis visto, o si no, estáis al corriente de lo acontecido. Bueno, 2 horas, eh, dicen los entendidos vertiginosas, 2 horas con 6 bloques de temas tratados como toca en la televisión a toda velocidad, eh, en los que los argumentos son mucho menos importantes que la sensación de que uno está machacando a otro y alguien está siendo machacado. En este sentido, se podría decir que el debate electoral de ayer, que es uno, por cierto, de los mejores o de los que casi todo el mundo dice que es uno de los menos aburridos o de los más interesantes o de los que parece que ha aportado más o de los que tenía una dinámica más fluida en los últimos tiempos, en las campañas electorales, bueno, no en los últimos tiempos, sino en realidad tal vez en la historia de los debates, pues en sí mismo el debate fue solamente un ejercicio de aquello que comentábamos ayer en esta misma bicicleta, en el libro de Dan Suter, que era la necesidad de tener siempre la razón y el uso sistemático del escándalo como una piedra que nos estorba y cuando tropezamos en el camino o como una trampa para los pájaros. Bueno, aquí, más que pájaros, lo que había que hacer era atrapar a una pájara y aquí el pájaro y la pájara pues era en realidad una especie de batalla entre aves de distinto pelaje y fundamentalmente parecía que iba a ser una batalla entre Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso. Pero volviendo a la primera impresión que se tenía, bueno, pues allí se les veía eh, parapetados y colocados detrás de los altos atriles con indumentarias de distinto carácter. La presidenta estaba vestida con los colores corporativos o los colores de la bandera como en Madrid, eh, blanco y rojo, bueno, la blusa blanca y una chaqueta roja. Perdonadme, que de repente se pone a sonar aquí un despertador que estaba mal puesto.
Ya me rompí el ritmo, ya no tengo el control del pedaleo. Bueno, también estaba vestida de idéntica manera, aunque había un cambio en los colores. Mónica García de Más Madrid, con una camisa también blanca o con una blusa blanca y una Rebeca o una pieza por encima de color aparentemente morado y con coleta Rocío Monasterio, Gabilondo con un traje negro, con una fina corbata, con un look entre ministerial y académico, aunque cuando iba a la universidad iba habitualmente de traje, pero no con un traje tan serio. Edmundo Val perfectamente vestido con el traje que podía tener un fiscal o también un funcionario como él, un servidor del mundo de la justicia, alguien metido toda la santa vida en debates de carácter jurídico y por tanto necesitado o así siempre dispuesto a tener que estar revestido de imperium, y Pablo Iglesias pues con una camisa así bastante como anodina, con el cuello de la camisa desabrochado y una chaqueta de color azulado que parecía restos de serie de una viejísima colección de Adolfo Domínguez. En el caso de Pablo Iglesias, como nos tiene acostumbrado últimamente, con moño que le queda fatal, me parece, más que con coleta. Pero yendo a lo mollar, no, nada más empezar a ver eso ya me dio bastante como agobio pensar que iba a tener que estar ahí atrapado durante demasiado tiempo en un debate de estos electorales en los que la impresión que uno tiene es que va a resultar imposible escuchar nada mínimamente sensato y sobre todo también con la convicción o la certeza de que nadie va a cambiar sus certezas, es decir, la sensación de que cada uno va a hablar a su parroquia y todas esas parroquias vienen ya, por decirlo de alguna manera, comulgaditos de casa y en realidad lo único que necesitan es repetir un ritual y encontrar una serie de mantras y de frases totalmente cerradas en sí misma, tautologías e incluso contradicciones, obviedades y desarrollos obtusos que les permitan afirmarse y afianzarse en sus convicciones de las que nadie les sacará. Bueno, el caso es que al principio entré y salí, me vine aquí otra vez al despacho a leer, pero hubo un momento en el que me seguían reclamando Manuela que fuera a escucharlo. ¿Qué es lo primero que pude ver? Bueno, pues que en realidad todo el arranque del debate era verdaderamente repulsivo y era una discusión estratégico-política en la que se quería sacar por todas partes réditos electorales o se quería imponer unos candidatos sobre otros en la cuestión de los muertos en la pandemia de la COVID. Toda esa parte primera del debate, hay que reconocerlo, es una parte que tal vez por pudor y sobre todo por respeto y con una concepción menos miserable de la política se podía haber tratado de otra manera. Y estas son las ocasiones en las que seguramente sería bueno tener un perfil dialogante y democrático diferente para poder enunciar las cosas de otra manera o para llegar incluso a unos acuerdos previos para poder enfocar entre asesores, pero entre todos los partidos, cómo se tienen que abordar estas cuestiones. Porque de repente uno lo que está, por lo menos a mí me pasó, viendo, experimentando, sintiendo y acaso razonando, pero ni siquiera necesita entrar a un proceso de razonamiento demasiado ambicioso, que allí lo que se está haciendo es utilizar el sufrimiento y la muerte de muchos y la angustia, la ansiedad, el dolor psíquico que hemos sufrido todos en el confinamiento y todos aquellos que han sufrido todavía algo peor, que es la pérdida de familiares y de seres queridos, se está utilizando de una manera pues verdaderamente repulsiva, como digo, y lamentable. En esa parte primera era también el habitual, como sucedió en el debate, juego de datos y juego de cifras y esa cuestión en la que alguien dice aquí traigo los datos, estos son los hechos y los hechos es
como algo que no tiene ninguna interpretación posible, sino que son verdades y dimensiones, magnitudes absolutamente irrefutables, y que una vez que uno los recibe, pues ha recibido en realidad una especie de losa y sobre todo un cierre categorial, por decirlo de una manera ajena a mis propios desarrollos mentales, en los que ya no puedes decir más que sí, buena, me acabas de dar esos datos. Pero es que resulta que esto es como los hermanos Marx, cuando Groucho Marx dice, tengo estos principios, si usted quiere también tengo otros, es decir, también puedo comerme la sopa con tenedor. Bueno, pues allí empiezan a entrar en los datos, incluso en las preguntas, y ahí, en esa parte del debate, sobre todo, se veía lo siguiente. Pablo Iglesias había ido al debate con la intención de ofrecer un perfil que es el suyo, que es el de alguien fogueado, formado, curtido en el tertulianismo, alguien que se ha criado como un hongo o como una seta, no en lo más profundo del bosque de Balsaín, sino en realidad se ha creado en el calor, en la temperatura de las salas de maquillaje, de las televisiones, en la sexta noche, en la tarea de brega y en el cuerpo a cuerpo, en las guerras en piscinas aceitosas con Inda, con Maruenda y con Tutti Quanti. Bueno, y ahí es donde él fue con esa actitud que tiene muchas veces de sobrado, que en general también es un tono y un carácter que no es inusual entre los que somos parte o los que formamos parte del cuerpo universitario o los funcionarios universitarios y académicos, y él fue allí como a dar sopas con ondas y a dar lecciones, y también entró en algo que me parece, en mi opinión, que fue un gran error, que fue examinar, ¿no? Es decir, fue allí a examinar a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y hacerle preguntas, y sobre todo hizo algo que en un debate me parece que es un error de principio, que es minusvalorar completamente a el adversario y sobre todo considerar que es menos que nada, es decir, como si fuera ya algo todavía más insustancial que el polvo de los caminos, o como si fuera algo que tiene menos temperatura que la ceniza de una chimenea donde se encendió el fuego hace 2 años, ¿no? Esta impresión o este prejuicio que llevaba a Pablo Iglesias, que es el de que la presidenta Isabel Díaz Ayuso del PP es una cretina, pues es algo que creo que tendría que hacérselo ver, porque una cosa es que tengamos la impresión de que se trata de una flipada y que realmente no posee muchas luces. No es que no posea muchas luces, es decir, en realidad que sea alguien que entra con bastante frecuencia en el disparate, y sobre todo él, que ha tratado Isabel Díaz Ayuso hace tiempo y que además compartió con ellas también platós en los programas, bueno, de todo aquello de La Tuerca, etcétera, etcétera, y ha sido tertuliana, incluso ha habido unas relaciones ahí de cierto colegueo, aunque siempre con antagonismos, evidentemente, entre ellos, pues él cree que se estaba enfrentando o que estaba discutiendo con aquella jovencita, chulesca, displicente, con aquella que estaba haciendo su extraña, pero también meteórica carrera para convertirse en presidenta de una Comunidad de Madrid, pues viniendo y surgiendo de la nada, ¿no? Pero es que pensamos que en la política hay que haber demostrado algo, cuando en realidad prácticamente casi todos vienen de la nada para encarnar a la manera proto-heideggeriana la nada misma, es decir, que tienen unas trayectorias absolutamente vacías. No es, como suele decirse, que no hayan trabajado en la empresa privada, sino que en realidad lo que no han hecho es nada, es decir, no tienen ninguna cualidad, ninguna formación, son como aquellos hombres sin cualidades, los que hablaba Robert Musil, y en este caso, siempre que se echa un vistazo a los currícula y se trata de ver cuál ha sido la formación académica, las capacidades, lo que ha sido luego demostrado, las trayectorias profesionales, pues uno encuentra que es todo pues de un cutre absoluto, cuando no pertenece solamente a la dimensión del atornillamiento en las butacas políticas y de los chiringuitos y las mamandurrias. Bueno, ella en su trayectoria, pues lo que ha demostrado es que era pues una
figura que fue siendo seleccionada por el solo hecho de ser joven y de tener también, que hay yo dentro, pues contactos familiares, políticos, del orden que fuera, y bueno, ir pasando de una manera alucinantemente veloz de ser la que llevaba, como dicen, la cuenta de Instagram del perro Pecas de Esperanza Aguirre, algo que es pues bastante hasta surreal o patafísico, a convertirse en alguien que fue entrando en la política y que de repente, sin que nadie lo esperara, pues es candidata por el PP a la Comunidad de Madrid. En realidad da la impresión de que la pusieron para que no saliera, que la pusieron pensando, pues bueno, después de las situaciones que hemos tenido, que el penúltimo presidente de la Comunidad de Madrid del PP pues está en la cárcel, la presidenta Esperanza Aguirre, pues bueno, hay fondo o cloacas impresionantes, ¿no?, que vienen de este antiguo, que tienen que ver con corruptelas de las que ella se ha salvado. Dios, aquí sí, Dios, habrá que saber de qué forma, que llegan incluso hasta cosas que todavía ahora afloran, como serían los recientes artículos y documentos sobre la venta del Goya familiar y el tipo de, formas de ocultamiento patrimonial, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenemos ahí a Esperanza Aguirre, tenemos ahí a Ignacio, en jail, en la cárcel, y de repente Cristina Cifuentes, ya lo sabemos de sobra, asesinada por fuego amigo, entre otras cosas, con todo el affair del máster de la incomparecencia absoluta, que en el fondo, y también con esa forma en la que acabaron con ella, en realidad, como digo, sus propios o sus correligionarios políticos, con el infame vídeo en el que sacaron allí para acabar con ella, el vídeo aquel apropiándose, robando unas cremas de 5 euros el tarro, ¿no? Bueno, pues como digo, parece que la propusieron pensando, esta tampoco va a aportar mucho, no parece vinculada con nada, porque salvo que haya creado un cartel con el perro Pecas, y el perro Pecas y ella se dediquen a extorsionar a otros perros en los parques, o estén haciendo el hater a través de Instagram, insultando a otros perros, o creando una red de perros políticos que vienen a atemorizar o a ladrar a los antagonistas y a los adversarios, pues salvo eso, que no sucedió evidentemente de esa manera, pues no parecía que tuviera más recorrido que el de acaso pensar, bueno, pues estamos en una legislatura ahí con nuestro suelo electoral, que en Madrid es un suelo realmente tremendamente estable y sólido, es decir, con toda esa derecha enorme y sociológicamente muy bien articulada y muy bien dispuesta para apoyar gobiernos tras gobiernos al PP, pero de repente yo creo que surge la sorpresa de que saca unos resultados mejores de los que tenía, que el grupo de Colom, es decir, el grupo que se unió en Colom de el PP, Vox y Ciudadanos, pues entre ellos sumaban para poder hacer presidenta a Isabel Díaz Ayuso, y aunque el partido que tiene más votos en las elecciones anteriores es el PSOE, que es algo que ahora parece que directamente se hubiera olvidado, que ella aparece, yo gano las elecciones, no has ganado las elecciones, las últimas no, las últimas les ha ganado Ángel Gabilondo, y estuvo a muy poco de tener la posibilidad de gobernar con Más País y con Unidas Podemos, solo que, bueno, las desavenencias lamentables dentro también de la izquierda, y sobre todo de la izquierda fracturada y fragmentada del carmenismo en relación con Pablemos y los podemitas del núcleo duro, pues llevó a que allí el voto se disgregara, y también a que pues muchos electores tuvieran la impresión de que en los años de Carmena, que también quedó a muy poco de poder volver a revalidar la alcaldía en el Ayuntamiento de Madrid, habían sido más grises y desafortunados que brillantes y progresistas o transformadores, como ellos venían a plantear o a reivindicarse y autojustificarse. Bueno, lo que estaba claro es que Pablo Iglesias pensaba, bueno, pues en dos tandas de preguntas voy a desmantelar y voy a quitarle el telarín delirante a Isabel Díaz Ayuso.
se va a ver que es incapaz de contestar a nada, que yo tengo otra musculatura intelectual y acabo con ella y nada más empezar el debate en dos golpes, sin ni siquiera empezar a entrar en una acción dura o ruda, pues ella va a tener que replegarse y entrar en una posición defensiva y va a ser absolutamente imposible que este debate haga otra cosa que perder una gran cantidad de votos porque se mostrará que es una indocumentada y que no tiene ninguna capacidad para ser, no digo presidenta de la Comunidad de Madrid, sino ni siquiera presidenta de la comunidad de vecinos en el bloque en el que vive, si es que no vive en un sitio que no hay otros vecinos que ella misma. Bueno, se equivocaba como la paloma, es decir, se equivocaba pero de cabo a rabo, sobre todo porque no había hecho el ejercicio mínimo que era ir estudiando al personaje y ver cómo se ha ido produciendo una también impresionante metamorfosis desde que llega al gobierno, a la presidencia de la Comunidad de Madrid y se la ve pues más perdida que un elefante en una cacharrería, también destrozando lo que pasaba y actuando como pollo sin cabeza, para irse convirtiendo de nuevo en una lideresa, ¿no? Como les gusta decir a algunos, ¿no? Y ella, pues, fue empoderándose, entrando cada vez más en una dimensión de soy la jefaza, a su vez muy bien asesorada en los parámetros de lo que ella tiene que hacer, muy bien orientada por sus, vamos a llamarlo así, spin doctors, pero me parece que en este caso el término se sobrepasa lo acontecido, y bueno, todo ese mundo de Miguel Ángel Rodríguez se empieza a posicionar diciéndole que hay que tener un discurso constante de confrontación, que hay que crear una dinámica continua en la que Madrid se opone al Estado, en el que Madrid aparece como el lugar abierto, el lugar en el que se defiende la vida, el lugar en el que se permite a la gente que pueda comer, que pueda vivir, el lugar en el que no se mata ni a las personas, pero sobre todo tampoco se mata a la economía. Un discurso, por cierto, muy parecido al de algunos gobernadores de algunos estados americanos, como sería el gobernador de Texas y algunos otros, que venían a decir que era el momento para que los ancianos se sacrificaran por una última vez para que sus hijos pudieran vivir, pero sobre todo había que mantener la economía abierta, porque si no, o se fallecía por la pandemia, o peor, se fallecía por la miseria producida por la falta de dinámicas económicas. Bueno, ahí, como sabemos todos, Madrid y la presidenta Díaz Ayuso crean ese discurso de nos vemos en los bares, nos vemos en las barras, tomarse una cervecita a la madrileña, el terracismo infinito y continuo, los parkings, las terrazas, las aceras, bueno, la verdad, el desmadre absoluto, el estar en una confrontación permanente y sobre todo crear una situación en la que ella empezaba ya, a pesar de todas las previsiones, no solo a dejar de revelarse como alguien, una nulidad y como alguien absolutamente un disparate político, una persona disparatada en el campo de lo político, sino que en realidad empezaba a aparecer como una figura importante para la derecha, pero no solo para el PP, sino en general para toda la derecha, incluso teniendo un discurso que iba apropiándose de aspectos que tenían más que ver con aquello que había reivindicado y asumido Vox. Y había hecho la jugada maestra, que era tener a Ciudadanos allí como el tonto útil, como los cómplices centristas, como la bisagra apalancada y atornillada en espacios del poder, pero en realidad los colaboradores necesarios para ella limpiar y depurar su perfil político sin entregarse completamente al abrazo del oso de Vox, pero al mismo tiempo presentándose como alguien que podía presentarse como centrada, algo prácticamente imposible en su caso como centrada, y al mismo tiempo como alguien que tenía unos perfiles pues privatizadores, unos perfiles duros que le acercaban no tanto al liberalismo y al neoliberalismo, sino también a posiciones de extrema derecha como algo que tenía que ser, no digo una agenda oculta, pero sí concesiones que se podían ir haciendo. En cualquier caso, pudo gobernar sin necesidad de darle consejerías a los del partido de Vox. Eso sí, convirtieron el Parlamento de la Comunidad de Madrid
en un gallinero, en un lugar de insultos, de descalificaciones y sobre todo en esta legislatura que hemos tenido de estos 2 años, verdaderamente tremendos, marcados por el impacto en sanidad, en economía, en educación, en todo, por el impacto de la pandemia, pero en esta legislatura se puede decir que uno de los fenómenos más llamativos fue o ha sido la desaparición de la oposición o la desaparición del partido más votado en las elecciones, que fue, como he dicho, el PSOE. Es decir, muchos se preguntan, o hasta me he preguntado, nos hemos preguntado, ¿qué ha estado haciendo Gabilondo en el Congreso de la Comunidad de Madrid? ¿Qué ha estado haciendo en la oposición? Habrá estado haciendo intervenciones, pero alguien dirá, el fallo ha sido, así lo he escuchado a algunos amigos del PSOE e incluso políticos en ejercicio en esta anterior legislatura, que me dijeron, no, el fallo es comunicativo, ha sido un fallo de comunicación, ha sido que no se ha sabido trasladar a los medios la labor de oposición que realizó Gabilondo. Bueno, es siempre muy fácil culpar a la transmisión comunicativa, culpar a la falta de imagen, decir que no ha habido una cobertura de lo realizado. En realidad es que ha debido ser, y parece que ha sido algo que no tenía ninguna trascendencia. Ahí es donde Gabilondo va, en vez de haber planteado desde el principio una articulación de su proyecto político desde la oposición, realmente, como dice el sólido, serio y formal, pero también de antagonismo claro, pues en realidad va diluyéndose como un azucarillo hasta el punto de que se estaba valorando o parecía que estaba sobre la mesa la posibilidad de que ni siquiera se presentara como candidato y fuera elevado con una patada hacia arriba a la condición de defensor del pueblo. Bueno, como todos sabemos, cuando se llega a este debate electoral de anoche, lo que tenemos es, más que nada, como siempre, un proyecto, un proceso político electoral que está marcado no por lo que se ha hecho ni por lo que se está diciendo, sino por las encuestas. Es decir, en realidad, aunque parece que fuera allí un debate entre los candidatos y especialmente focalizado en intentar desmantelar y atacar a Isabel Díaz Ayuso, el debate es sobre las encuestas y sobre el carácter determinante que tienen las mismas. Es decir, al final es algo que aparecen allí y hasta Sandoval dice, la izquierda nos suman porque ya parece que están realizados los escrutinios, porque ya se han realizado las votaciones, y lo que tenemos son las encuestas y cómo van condicionando y sobre todo creando un clima que lleva a algunos a pensar, bueno, si esto lo dicen las encuestas, tengo que hacer un voto útil, porque las encuestas dicen que el único voto útil en la derecha y el voto previamente determinante es un voto que tiene que dejar de hacerlo al centrismo inane de Ciudadanos y entregárselo a Isabel Díaz Ayuso y, si se quiere, sobre todo un mayor posicionamiento y un decantarse hacia la derecha y hacia la extrema derecha, dárselo el voto a Vox. Y luego también, en el caso de la izquierda, pues toda esa cosa del efecto Iglesias, que también fue como ¡ping!, un pequeño piquito de nada, y rápidamente también una campaña que se volvió plana, cuando no totalmente decadente, en los que se viene a decir, no, el voto ahí útil sería para Gabilondo, o como se empezó a ver que parecía que era más interesante o tenía un perfil más apasionante en este momento político, Mónica García de Más Madrid. Bueno, en el debate de ayer, sobre todo, lo que pudimos ver es que estábamos asistiendo a eso que Baudrillard, por eso estoy medaleando con este libro en la mano, se estaba produciendo lo que Baudrillard llama la precesión de los simulacros. En este libro que tengo en mi mano, Cultura y Simulacro, hay 2 ensayos que me parece que podían ser útiles o os podían a lo mejor interesar. Digo, si tenéis tiempo, os apetece leer en relación con estos debates electorales y este dominio de la estadística y de la predicción, demoscópica, como se dice, de los resultados políticos, y es el ensayo primero de la precesión de los simulacros y el tercero, que se titula A la sombra de las mayorías silenciosas. Ahí habría que cambiar el título, porque en realidad tendríamos que cambiarlo por A la sombra de las mayorías
hiperactivadas, ¿no? O hiperactivas. Hiperactivadas o hiperactivas con el famoso síndrome de déficit de atención por hiperactividad, porque por más atento que estuvieras ayer, lo que había era una sensación de hiperactividad política, de hiperactividad discursiva, en la que los temas iban a toda velocidad. Al terminar en el post-debate, sobre todo los comunicólogos, ¿no? Los mediólogos, se congratulaban, esta palabra, ¿no? Se congratulaban por la magnífica dinámica que había tenido el debate y por lo rápido que había ido. Es decir, lo importante era la aceleración, ¿no? Aquella propuesta para el próximo bienio Calvino, ¿no? Velocidad. Daba igual la exactitud, daba igual el rigor, daba igual que no se hubiesen escuchado prácticamente ninguna propuesta programática. Lo importante es que aquello había ido francamente muy rápido. Y sobre todo los ganadores, porque luego se hizo todo aquello que es fundamental, que es reducir la importancia del debate, es decir, quitarle toda importancia para convertirlo directamente en algo que volviera a entrar en las dinámicas de precesión de los simulacros. En este caso sería unos simulacros o unos análisis que vienen post factum, pero en realidad vienen post factum porque son ante factum, ¿no? Es decir, ya es, o a lo que nos encontramos, un conjunto de comentaristas, en el caso de Telemadrid, con el perfil característico de una cadena que lleva décadas, o lleva más de 2 décadas, dominada por el programa y la propaganda política del PP, y en la que los tertulianos, como pasa en todas las cadenas, pues tienen un perfil político pues totalmente sectario y cercano a el partido político que se encuentra en el poder, en esa autonomía o en ese gobierno central, ¿no? Y ahí lo que se veía era que los analistas, entre comillas, porque algunos se llaman analistas como yo me puedo llamar astronauta o fontanero o experto en mecánica cuántica, sin tener ningún tipo de conocimiento, pues rápidamente llamaron a un encuestador o a un sistema de encuestas que era Sigma 2, que ya nos sacó los resultados. ¿Quién ha ganado el debate? Es decir, aquí lo importante era quién había ganado el debate. Y salió el resultado que el debate lo había ganado Isabel Díaz Ayuso. Bueno, ya después de haber visto a trozos y con una sensación de repugnancia absoluta todo el debate, cuando vi que el debate lo había ganado Isabel Díaz Ayuso, dije, es alucinante. Es decir, el simulacro estadístico, la precesión estadística, el paripé de un debate sin debate, es decir, donde todo el mundo va con la lección aprendida y donde en realidad lo que estamos viendo es a marionetas que se dirigen a la Cámara y que no quieren entrar a ninguna discusión de ningún calado, de ninguna articulación política y con ningún programa, o con el programa que sacó Rocío Monasterio de Vox, ¿no? Allí un programa que primero enseñó el cartel ese de la abuela y los menas, todo el rollo de los menas y la violencia y la preocupación que tiene la gente en el Batán, luego la discusión sobre cuál es el paro, cuántos paros en la Comunidad de Madrid, que de repente ya la cuestión no es si esas cifras son correctas o no, sino quién ha usado esas cifras, de dónde proceden esas cifras, y ya da igual, porque a la manera de las fake news y de las verdades alternativas dicen, vale, tú tienes esos datos, yo tengo estos otros datos, y ya el cuestionamiento de que hay algo así como algún dato que corresponda a alguna realidad, y como nada corresponde a lo acontecido, ya sea en la forma de la estadística que precede al acontecimiento, ya sea en el comentario que lo sucede, pues de repente pues aparece allí por mayoría, por goleada, que ha ganado el debate Isabel Díaz Ayuso. Se pregunta uno, ¿qué ha ganado? Pues ha ganado el debate a la vacuidad, como he dicho, absoluta y completa. Es decir, es imposible carecer de más sustancia política, es imposible ser más banal, es imposible mostrar un perfil más delirante. Es verdad que, como he dicho Pablo Iglesias, pues allí se atribuye, no te rías, no te sonrías. Bueno, queda igual, es que es como si nos aparece con una careta de Joker, es decir, como si aparece uno pues vestido de Papá Noel. A veces habría que ir casi a unas actividades políticas, o a Abby Hoffman, a los hippies, para por lo menos que convertirse en otra cosa diferente. Incluso ayer había nostalgia del ladrillo de Rivera, o del papel higiénico, de aquellas tiras que sacó, porque por lo menos aquel, de una forma penosa, pues aparecía con objetos, ¿no? Había como una especie de política orientada a los objetos, ¿no? Y esa especie de, vamos a decir así, post-realismo patafísico objetual, pues por lo menos
tenía esa cosa de que se podían hacer memes. Con lo de ayer no salen los memes porque en realidad es imposible que se encuentren, porque todo era, como digo, absolutamente vergonzoso. Lo único que tuvo tal vez interés fue cuando terminó todo aquello en los que Rocío Monasterio descalificaba siempre a todos, incluso sacaba a relucir su condición cubana y que ella había sufrido la dictadura del Che Guevara, etcétera, etcétera. Bueno, maravilloso. Pues sobre todo lo más interesante fue la salida de los candidatos y cómo fueron saliendo, que algunos tardaron en salir pues 2 horas, es decir, era una especie de sensación de que se habían atrincherado, como se atrincheró Rajoy en un restaurante el famoso día de la moción de censura, que entró a comer y salió casi a la hora de cenar, ¿no? Y aquí, pues unos salían, unos iban al fotocall, otros no pasaban por el fotocall, otros escapaban, de repente Edmundo Val, pues resulta que va a desaparecer, aunque va a seguir como diputado en el Congreso, ¿no? Como no va a seguir atornillado a un cargo político, a un sueldo institucional, a un aparecer en medio de la nada para hacer que el partido languidezca cuanto más rápido mejor. Pues resulta que lo único interesante era que tenía una moto bastante chula y allí le vimos pues en una actitud que seguramente pues salvo algún amante de la Harley Davidson, pues nadie más pues ha podido encontrar allí otra cosa que un motivo de sorpresa de verle con esa moto realmente tan potente abandonando el debate. Por otro lado, Mónica García, pues apelando a la conciliación familiar a esas horas de la noche, que ya estaría acostado en casa, pues sus hijos, pues se marchó, craso error, es decir, sus asesores, que apareció allí uno con muletas, que al comienzo de una campaña torcerte el tobillo, lo que haya pasado, pues es un destino bastante triste porque vas a tener que sufrir bastante y vas a tener que hacerte bastante daño en toda la campaña. Pues ahí demostraron que estaban muy verdes en cómo se juegan estos partidos, que hay ahí una prolongación, que hay una especie de minutos que no son minutos de la basura, sino que es donde finalmente uno puede reconducir todas las cagadas del debate para aparecer diciendo "We are the champions, no time for losers", es decir, que ahí se fue y parece que decía no, es que voy hacia la conciliación. Lo que hizo fue allí no darse cuenta de que todavía seguía jugándose el partido y seguía jugándose los minutos tal vez decisivos del postdebate. En el caso de Gabilondo la cosa fue más curiosa. Como pudisteis ver, Gabilondo apareció, se quitó la mascarilla porque decía que se le empañaban las gafas, parecía que estaba ahí pues más divertido que durante el debate. En el debate hubo momentos en los que no encontró el tono, en los que balbuceó, en los que su tono profesoral realmente le llevó a perderse. Hay una extraña dependencia de los papeles, Gabilondo tiene una dependencia como los papeles, a veces necesita leer cosas que es absurdo que esté leyendo aquello, porque después de tantos años de catedrático, de profesor, con la oratoria que yo recuerdo que tenía, algo le ha pasado o tiene unas tremendas inseguridades. Es evidente que en muchos campos y muchas cuestiones no las domina, no las conoce, como por ejemplo Mónica domina la situación de la sanidad, pero podría perfectamente, por sus conocimientos, por su autoridad intelectual, participar y dominar esos debates, yo creo que realmente de calle, porque tiene también una cierta socarronería, pero ni su ritmo, ni su tono es ahora algo que encaje con las velocidades y los formatos discursivos y comunicativos contemporáneos. Y cuando tuvo que pedir el voto, pues como leí en la red de un amigo, Javier de Guardiola, más que pedir el voto, suplicó el voto, ¿no? Y allí hubo como momentos patéticos y sobre todo se veía que no llevaba el llamado minuto de oro en ningún sentido ensayado, como lo llevaba, por ejemplo, el Mundo Val, que llevaba un minuto de oro verdaderamente ensayado. Y como se pudo comprobar también en el caso de Isabel Díaz Ayuso, que tiene, y parece que fuera algo pues que está en el ADN del partido, tiene una tendencia a hacer las frases a la manera de Rajoy, es que se pierde, ¿no? Comienza una frase, ahí no hay concordancia entre los verbos, resulta que allí se adjetiva de la manera más rara y al terminar no se sabe lo que ha dicho. En realidad, en algunos casos, dice lo contrario de lo que quería decir, que le falta un no, y entonces de repente pues crea frases que realmente cuando paras a analizarlas te das cuenta de que tienen el carácter de aquellas frases de Rajoy, ¿no? Del alcalde hace al pueblo, el pueblo hace al alcalde, esa especie de estructuras de circunloquio que luego son paradójicas o, como dicen algunos amigos colombianos, parajódicas, ¿no? Bueno, al final, como decía Gabilondo,
apareció, se le empañaron las gafas, momento patético cómico, se quitó la mascarilla, habló allí pues casi mejor de lo que lo había hecho antes. Luego ya Isabel Díaz Ayuso salió primero un asesor, o sea, utilizó esos minutos para chupar mucha pantalla, salió un asesor explicando que lo había hecho fabulosamente ella, acusando a los dos candidatos de odiar a Madrid. Muy bien, eso para crear un estado de opinión. Todo el mundo decía que Gabilondo se había equivocado con el mensaje final cuando revelaba y se quitaba la máscara para decirle a Pablo que le quedaban 12 días para ganar, es decir, que de repente pues la gente se opinía, no, el PSOE se ha entregado desarmado y rendido, se ha entregado a los horrores bolivarianos y podemitas. Por favor, pero es que alguien duda que si es necesario, si suman Más Madrid, Podemos y el PSOE, tienen que llegar a un acuerdo, y es que si no llegan a un acuerdo en esta ocasión, yo creo que los votantes de la izquierda saldremos para arrastrarles por las calles en pelotas hasta que finalmente decidan hacer ese acuerdo. Es decir, si se ha hecho a nivel del gobierno nacional, ¿cómo no se va a hacer? No hay que ser tan cretino. Es decir, han estado jugando ahora a no voy a ser radical, buscando y tratando de rascar votos en el centro, pero allí no hay ningún voto, porque todos los votos que tenía Ciudadanos se han ido al PP, es decir, en realidad se está produciendo lo que decía Casado, que es una recomposición del voto del PP, y ese es el voto que la derecha tiene en Madrid, que es el voto que anteriormente se fraccionó en el de extrema derecha para Vox, en el voto del PP y en el voto de Ciudadanos, que tomó a gente del centro, sí, liberales, y también algún mínimo voto del PSOE, de gente desencantada, que la tiene que haber mucha, evidentemente, del PSOE, pero en realidad gente fundamentalmente de centro-derecha. Y ahora, en toda esta movida de las emociones de censura absolutamente fallidas, que hay que demostrar que se puede ser torpe, pero los estrategas que las plantearon en Murcia, en Madrid, o los que estuvieron dándole vueltas a la posibilidad de hacerlo en Castilla y León, pues van a tener que despedirlos. Imagino que los tendría que haber despedido, aunque teniendo como está al frente de estas cuestiones se van redondo, me temo que lo único que se producirá será una derrota sistemática de la izquierda, pues por actitudes de conspiraciones, complot, conciliábulos, de poca monta, de baja estofa, absolutamente mal montados, porque para esto también hay que tener una capacidad estratégica y táctica que no tienen todos estos mendrugos, que lo único que hacen es estar chupando del poder y presentándose como expertos cuando no tienen ninguna capacidad de actuación, de gestión, de decisión. Pero bueno, la presidenta Isabel Díaz Ayuso hizo que saliera un asesor, luego salió ella, como se la veía, pues contentísima, y estuvo ahí realmente hábil, saludando a todo el mundo, preguntando a todo, al micrófono que veía, pues allí ya volvía a intervenir, por lo tanto tuvimos una salida. En un momento en el que se vio al presidente o director general de Telemadrid, que tenía el aspecto maravilloso de un paje medieval, es decir, se le veía que era un auténtico lamebotas y que iba allí acompañando y haciendo unos gestos y en una ceremonia que realmente en uno de mis deseos perversos lo que estaba deseando es poder escuchar las memeces y sandeces que estaría diciendo este adulador profesional que está ahí en este chiringuito, ¿no?, de la televisión pública madrileña, que llamarle pública quiere decir, como todas, politizada y muy marcada por el signo del partido en el poder, que desde hace mucho tiempo, como sabemos, el PP, que estaba acompañando a los líderes, en este caso a la lideresa. Pero ella jugó esa última baza realmente de una manera pues espectacular y brillante, y de repente cuando ya no sabíamos o pensábamos que se había alargado todo el mundo a sus respectivas casas y ya nos habían dejado y punto pelota, punto final, pues resulta que dicen, aparece en un pasillo Gabilondo. Eso ya me pareció lo mejor, es decir, que Gabilondo estaba ya en plan ocupa, se había trincherado en las instalaciones de Telemadrid y volvió a aparecer y volvió a hablar y volvió a bromear allí con micrófonos abajo, y empezó ya la tarea amarga y penosa de desdecirse, de decir lo que había dicho, de decir que era muy autocrítico, que también la propia Isabel Díaz Ayuso dijo que era muy autocrítico. Autocrítico, es lo que me faltaba por escuchar. Estaba esas horas ya de la noche como para escuchar más sandeces. Y la gran sandez es la de pensar que habría algo así como la autocrítica. Ni existe ni se la espera. Bueno, pues esto, que pensaba que iba a durar 36 minutos, ha durado al final 44. Bueno, voy a seguir hasta 45 para poder pedalear 3/4 de hora. Y me viene muy bien esto de estar largando y montando en bicicleta, porque realmente
me permite hacer más esfuerzos. Y ahora, a estas horas de la mañana, 10 de la mañana, una pequeña tanda de pesas, ducha y a un estudio de una artista, a disfrutar viendo arte y a quitarme el mal sabor por haber estado dedicando tanto tiempo a escuchar a una panda de políticos que ayer en un directo los consideraba los payasos o peor de la tele, porque donde esté Gaby, Fofó, Miliki, Miliquito y la progenie, pues que se quiten estos funestos que ayer tuvimos que escuchar. El voto, clarísimo, por lo menos para mí, a la izquierda, y creo que ahora lo tenía pensado al PSOE, pues por viejos empantanamientos míos, pero pienso que también votar a Más Madrid es una opción, por lo menos para la izquierda, absolutamente razonable, porque, en mi opinión, fue la candidata de Más Madrid, Mónica, la persona que a mí me ofreció mejores argumentos, más confianza, más verdad, más entereza, y me pareció una persona que sería una extraordinaria, una excelente presidenta de la Comunidad de Madrid, y ojalá lo puedan ser las izquierdas, y ojalá pudiera serlo si viera o pensara que ahí tiene muchas posibilidades, pues salía hoy mismo a votarla y convencería a todo el que me escuchara para que lo hiciera, pero creo que va a estar ahí entre Gabilondo y Isabel Díaz Ayuso, y de momento las encuestas dicen que es Isabel Díaz Ayuso, pero hay algo que se llama la democracia, que hay que ir a votar, y por tanto uno no puede dejarse manipular por las encuestas o pensar que ya está decidida las elecciones, porque entonces no iríamos a votar, votarían solamente las compañías y votaría el CIS, que sabemos el CIS actual a quién le daría la victoria, y votaría Sigma 2, y votarían esas distintas empresas de encuestas y estadísticas que también tienen sus ideologías, que nadie se equivoque, que no son objetividad científica la que ahí se encuentra. Pues un saludo, me bajo a la bicicleta porque si no me tiraré aquí 2 horas. Y esta es una grabación que en este caso, porque me está yendo mal el wifi, la he hecho en fotovoz, es decir, la he hecho a la cámara y luego la subiré.